Política, y además es una entrevista política con mayúsculas, porque a poco más de una semana una semana básicamente para que finalice esta legislatura, tenemos con nosotros en los estudios de Torrevieja Radio al alcalde de la ciudad, a Eduardo Dolón. Antes de que deje de serlo, buenos días, alcalde. Muy buenos días. Al menos de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de visitaros como siempre y bueno, estar en esta casa que siempre os atendéis muy bien y, ¿por qué no?, aprovechar una vez más para informar a los ciudadanos, ¿no?, que los medios de comunicación tenéis una labor importantísima en nuestra tarea. Bueno, una tarea que ha llevado 4 años, que ha sido intensos y que, bueno, me gustaría saber cómo lo resume Eduardo Dolón a punto de cerrar esta etapa. Estábamos hablando antes de que teníamos media horita aproximadamente, ¿no, Rafa? Pues vamos a ver cuántos programas necesitamos para ello, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que lo hemos compartido ya también en las últimas veces que he estado aquí. Ha sido una legislatura muy intensa, muy cargada de cosas imprevisibles que yo creo que todo el mundo pues tiene en la cabeza y en la que yo creo que hemos acreditado una gestión. Hemos estado liderando muchos de estos aspectos y marcando, por qué no decirlo, pues muchas de las cosas que luego han ocurrido, ¿no? Me vienen a la cabeza políticas como el bono consumo que se han implantado en distintos municipios de la provincia de Alicante, la Diputación de Alicante, por ejemplo, que ahora, si todo va bien, pues en los próximos días vamos a aprobar el siguiente bono consumo también, que nos lo están pidiendo mucho los torrevejenses. Y luego pues me viene a la cabeza también aquellas polémicas famosas de la vacunación del profesorado en pandemia, la habilitación del centro de vacunación que fue uno de los mejores centros de vacunación de toda la zona. Yo creo que en todo momento hemos acreditado un trabajo, una gestión y que, bueno, lo más importante de todo es que ahora viene el examen, ¿no? Y a mí me encanta llegar a ese examen con un trabajo realizado y yo creo que los torrevejenses tienen esa oportunidad el próximo 28 de mayo. Es decir, hay que comparar lo que se ha hecho con lo que no se ha hecho o lo que no se hizo. Es decir, bueno, yo creo que pasamos todos ese examen y estoy deseando que llegue ese día de manifestación pública de democracia que algunos que tenemos algunos amigos cubanos y de otros países que cada vez que tenemos este privilegio, ellos lo destacan como algo y lo celebran, además porque no tienen esa oportunidad, ¿no? Así que creo que es la fiesta de la democracia, sin duda. Aprovechamos para hablar de la lista de Eduardo Dolón para estas próximas elecciones. Una lista que es verdad que en los primeros puestos, creo que también es obvio, no ha cambiado mucho con respecto a las anteriores elecciones y que, bueno, tiene sentido, ¿no? Después de conseguir una mayoría absoluta, lo que está bien, me parece que tiene sentido no tocarlo. ¿Qué podemos decir de esta lista del Partido Popular de Torrevieja para las elecciones de 2023? Bueno, es una lista de continuidad, por supuesto, y de reconocimiento. A veces cuando hablamos de que continúan las personas parece que nos olvidamos del trabajo que han hecho, ¿no? Es decir, personas como Ricardo, como Diana, como Fede, como Concha, como Quesada al frente de Cultura. Es decir, yo creo que han acreditado un trabajo, ahí está. Es decir, aquí no venimos a vender humo como algunos tratan de mostrar a la ciudadanía. Ahí está una gestión, ¿no? Y creo que hay un trabajo muy bien hecho y por mi parte tenían que tener ese reconocimiento y sobre todo un trabajo inacabado, Rafa, que está en la auténtica realidad. Es decir, hay muchas cosas de las que hemos conseguido implementar y hay otras que están a mitad de caballo, ¿no? Es decir, en el ámbito educativo, por ejemplo, hemos dado salto cualitativo, pero nos queda terminar y afianzar lo que es esa apuesta a la construcción de centros educativos, que es el gran hándicap que seguimos cada comienzo de curso sufriendo, ¿no? Y yo creo que son personas que se han ganado volver a estar aquí. Es cierto que en lo que hipotéticamente todo el mundo hace en esa previsión de los puestos de salida, la hipotética mayoría absoluta, es decir, hay una lista de 25 personas con 3 suplentes y un cuarto que tiene mucho de identidad, de corazón, de no querer desprendernos de eso que ayer, por ejemplo, pues todos vivíamos en el Teatro Municipal. Me refiero a Tomás Ballester, que desgraciadamente nos ha dejado. Pues él está cerrando esa lista porque necesito que siga empujándonos, necesito que siga dándonos ese corazón de Tomás, que eso es algo que esta lista tiene que tener impregnado en su totalidad. Y te decía que en esos puestos hipotéticos de salida pues hay una renovación, hay 4 personas que son nuevas, es decir, 2 que se pueden entender que se han incorporado con los movimientos de personas que han tenido que salir por diversos motivos y otras 2 que son totalmente nuevas, ¿no? Es decir, pues bueno, estamos hablando de que hay un 20% de novedad. Luego es cierto que a partir de ese corte que todo el mundo habla, pues hay un 80% de renovación, porque al final también tenemos que ir renovando en esa estructura.
Hay perfiles que yo creo que vienen a ayudar muchísimo a mejorar el trabajo que se ha realizado, el equipo, a aportar valores nuevos, porque en definitiva, cada vez que configuro una lista electoral, yo no me quedo con los 28 miembros de la lista electoral. Hay muchas más personas que están trabajando desde otro ámbito, desde el partido, desde el propio ayuntamiento, con el personal que se conoce cariñosamente como asesores, y sobre todo los que están fuera de estos ámbitos cercanos. Es decir, hay muchos torrevejenses que en distintos ámbitos nos han ayudado en la configuración del programa electoral, nos están ayudando en distintas zonas, barrios, urbanizaciones, a trasladar lo que pretendemos hacer, lo que hemos hecho. Bueno, yo creo que es injusto cuando a veces en esa vidriera se valora el trabajo del Partido Popular por los 25 o por los 28 que van, ¿no? De hecho, es imposible. Yo tendría que haber hecho probablemente 100 o más listas, porque es que tenía tanto para elegir y tan bueno. Pero bueno, yo creo que una vez más hemos planteado un equipo que espero que vuelva a ilusionar a la ciudad de Torrevieja, no solo con esas personas, sino con el proyecto, ¿no? Que también para nosotros es muy importante, ¿no? Eso es algo que en las próximas semanas se van a cansar los oyentes y los ciudadanos de escucharnos, porque creo que es nuestra obligación, efectivamente, mostrar y explicarles cuál es el trabajo de continuidad por un lado, pero por otro lado el de ilusión, el de novedad, el de cosas nuevas para seguir mejorando. Estamos viendo que el alcalde está concibiendo nuevos contratos, ¿no? Con distintos colectivos, hablamos de deporte, de comercio, etcétera. Claro, una vez vistos estos 4 años, ¿se ha quedado mucho en el tintero de esos contratos de las anteriores elecciones? La anécdota es que en alguna sesión plenaria, alguna persona que no le gusta de la oposición estos contratos electorales, lo importante es que cuando uno critica esto, nos debemos de preguntar por qué no lo hacen ellos. Y cuando no lo hacen es porque no quieren comprometerse como nos comprometemos con nosotros, ¿no? Pero te quería decir, Rafa, que ya he firmado 4 contratos electorales. No ha habido nadie de los presentes en los contratos electorales que me haya dicho que me he dejado de hacer nada. Hay cosas que están a caballo, y esto es importante, por eso yo nunca hablaré del 100%, pero todas esas personas que han vuelto a renovar estos contratos electorales, y muchas más que se han incorporado, en primer lugar los perciben muy aceptable, es algo que valoran mucho, y en segunda instancia es algo que quieren llevarse para tener consigo, y como bien les digo, al día siguiente de si vuelvo a ser su alcalde de Torrevieja, ya tienen que estar recordándome el punto 1, el 2 o el 23 de ese contrato electoral. Pero lo importante y sintomático, y es algo que yo creo que hay que poner en valor, es que ninguno de los que firmaron hace 4 años me ha reprochado absolutamente mi incumplimiento en nada de lo que me comprometí con ellos. Al contrario, el nivel de satisfacción es muy elevado. Creo que es un positivo que me siga comprometiendo, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Porque hay gente que puede entender que por qué, si ya eres alcalde, pues al contrario, yo creo que hay que hacer muchas más cosas. De hecho, hay proyectos como el de Tercera Edad, que tiene más de una veintena de compromisos, o el deportivo con más de 40 y tantas propuestas, recientemente las ONGs, así un largo, etcétera. De hecho, voy a estar hasta prácticamente el inicio de la campaña próxima, es decir, las próximas 2 semanas, pues todavía me restan por firmar unos cuantos, y al final, en definitiva, lo que pretendo es que esos colectivos, esas asociaciones, barrios, bueno, zonas de la ciudad de Torrevieja, pues puedan obtener de uno de los candidatos un compromiso serio para que efectivamente pues podamos cumplir con todos y cada uno de los compromisos que queremos plasmar en esos contratos, ¿no? Para eso los firmamos. Uh-huh. Vamos a dejar a un lado las elecciones, que todavía quedan varias semanas para que se produzcan, y además también falta una semanita para comenzar esa campaña electoral. Vamos a irnos a lo más cercano y vamos a empezar por atrás. Vamos a empezar por la Vuelta Ciclista a España femenina, que se celebraba el pasado lunes, 1 de mayo, y que por un lado era un gran éxito en cuanto a convocatoria. Las imágenes que se veían de Torrevieja creo que merecieron la pena por sí mismas, pero luego también causaron cierto malestar entre el vecindario, incluso entre los visitantes, que teníamos ese 1 de mayo que coincidía también con el puente de la Comunidad de Madrid. Creo que más quizá por desconocimiento de esta prueba, que bueno, no era ajena a nadie, y que pero sin embargo sí que causó algunas inconveniencias a nuestros vecinos. Es que a veces nos pensamos, Rafa, de que la información municipal llega a todos los sitios, y no llega. Es decir, fíjate que emitimos un bando que ha sido distribuido especialmente por todas las zonas por donde pasaba esta contrarreloj. Yo creo que hemos cansado en las redes sociales, que al final es donde más ahora mismo se informa el ciudadano, a través de los medios de comunicación. Vosotros efectivamente habéis dado, pues aún había gente que efectivamente el 1 de mayo, cuando se quiso mover con el coche en hora punta, que era entre las 10 y las 12, pues efectivamente era muy limitado el poderte mover, ¿no?
efectivamente coincidía con ese puente de 1 de mayo. Había un operativo de más de 60 efectivos de policía local, protección civil. Es decir, para aquellas personas que lo han criticado, que les entiendo, es más, les pido disculpas porque es incompatible hacer una prueba de este tipo con que no sucedan estas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay algunas críticas que no están justificadas. Es decir, yo les puedo entender el cabreo, el enfado, pero había muchísima gente trabajando para que eso fuese lo más rápido posible. El problema es que en la confluencia de la salida de la contrarreloj, el recorrido tenía que estar plenamente cerrado. Son medidas de seguridad internacional y eso es lo que hizo la acumulación efectivamente y gente que algunos de ellos estuvieron más de hora y algo sin poderse mover de las zonas en concreto, ¿no? Pues si hubiesen obtenido la información a tiempo, hubiesen preparado esas alternativas, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, hay gente que me ha criticado el tema y hay gente que me ha dicho, no, es que yo lo preveí con tiempo y en vez de salir a las 10 que tenía que salir, pues salía a las 9:30, ¿no? Bueno, al final, como te decía, pues pedirle disculpas a todos ellos, pero yo creo que pueden llegar a comprender de que esto solo sucede una vez al año, sucede en 2 horas en concreto de un día. Además, elegimos un día festivo para intentar perjudicar al máximo a las personas que tenían que trabajar y además elegimos distintas zonas, las más separadas con la confluencia del conjunto de máxima afluencia de público. Pero bueno, sin duda alguna, la fiesta del deporte que tuvimos fue mucho más importante a la hora no de las imágenes solo, Rafa, sino estamos hablando de que nosotros teníamos todo el operativo de la vuelta desde el viernes, pernoctando en la ciudad todo el conjunto de equipos y se marcharon el lunes, es decir, la última noche que han estado aquí ha sido lunes, con lo cual ha sido viernes, sábado, domingo y lunes, 4 noches que ha dejado en la ciudad de Torrevieja una importante cantidad de dinero, que al final estos son sectores productivos, ¿no? Es el objetivo principal por el cual se hace. Luego viene esa publicidad internacional. Yo he recibido mensajes de residentes de la ciudad de Torrevieja, por ejemplo, muchos con Guite, la concejal de residentes internacionales de países escandinavos, que vieron la retransmisión en este caso y que lógicamente estaban encantados de celebrar esta prueba. Y me quedo sobre todo, fíjate lo que te digo, yo que ya también tuve que vivir el segundo día por mi condición de diputado de presidencia y que estuve en Orihuela y en Pilar de la Horadada y demás, me quedo con la valoración, la sorpresa y sobre todo la gran aceptación que ha tenido el deporte del ciclismo femenino. Estaban sorprendidas desde el primer día. Yo creo que tú, que estuviste también en meta, estuvieses un poco cerca de ellas, verías que fue todo una sorpresa. Es decir, no se esperaban que la Vuelta Ciclista a España hiciese esta apuesta que ha hecho por el ciclismo femenino. No se esperaban la afluencia de público. Vino el máximo responsable de la Vuelta Ciclista, no a España, sino Unipubli, todo el mundo sabe que forma parte de una empresa matriz mundial, que es la más importante en la organización de eventos. Llevan el Dakar y llevan, pues por supuesto, el Tour de France o el Giro de Italia. Estas pruebas, el máximo responsable estuvo aquí en la primera salida de la Vuelta femenina y se fue encantado, se fue sorprendido de lo que había sido la repercusión de público. Y yo esto es lo que a veces pongo en valor, ¿no? Cuando Vuelta Ciclista España elige la ciudad de Torrevieja o elige nuestra comarca, lo hace porque hemos respondido siempre, no solo la organización, sino también el público, ¿no? Que el público también ha sabido molestarse, ha sabido prescindir de esa labor que harían el 1 de mayo con molestia, pues se ponen a disfrutar de la carrera, a apoyar definitivamente a un deporte que está en auge, un deporte que además es femenino y estoy convencido de que dentro de unos años va a ocurrir como ahora mismo está el auge del fútbol femenino. Y yo creo que eso son noticias muy importantes, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hemos venido haciendo estos últimos 4 años. Nosotros queríamos seguir recuperando, queríamos seguir mejorando lo que ya existía, pero queríamos apostar sobre el deporte de la mujer y sobre el deporte, en este caso, de las personas con diversidad funcional, ¿no? Lo que llamamos deporte adaptado, ¿no? Eso ha sido mucho de lo que hemos puesto en marcha en nuestra gestión de los últimos 4 años y quizás este evento pueda resumir con creces ese trabajo. No quiero que nos entretengamos mucho porque al final nos va a faltar tiempo para todo lo que tenemos que hablar. El siguiente tema que queríamos traer era pues las sevillanas que se han presentado precisamente hoy, ese homenaje a la Feria de Sevillanas de Torrevieja, que salvo que no me haya enterado muy bien, va a ser en la estación, en el parque de la estación del barrio de la Acequión y que va a ser acondicionado a las condiciones porque tenemos el puerto o lo que anterior era la zona donde se celebra la feria en obras, literalmente. Sí, bueno, yo creo que esto era algo que ya conocíamos todo el mundo y que de hecho la gente preguntaba, ¿la feria no se podrá celebrar en el puerto? Evidentemente no.
Y bueno, buscamos esas alternativas que sabes que también las comentamos. Finalmente, pues los caseteros han preferido buscar una ubicación más céntrica, un espacio menor. Estamos hablando de que creo que son 10 casetas tan solo. Pero bueno, la verdad es que yo le dije a Concha, a la concejal, de que yo no quería que pasáramos nuestras fechas habituales de Feria de Mayo sin celebrar, aunque sea algo de pequeño formato. Es lo que hemos contemplado. Es cierto que hay un esfuerzo del trabajo de similares características de todas y cada una de las academias, coros, entidades de la ciudad de Torrevieja que van a estar arriba del escenario en esos casi 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y es una feria pues muy similar a la de gran formato, pero con un pequeño cambio sustancial, ¿no? Bueno, yo espero que sea del agrado de todo el mundo. Se está trabajando con mucho cariño y bueno, especialmente vamos a ver qué tal se comporta el espacio de la Cequión. No es la primera vez que hemos hecho algún evento allí. Nos sorprendió la anterior vez que se organizó esos food truck y esa serie de actividades, y nos dimos cuenta de que tenemos un espacio en la ciudad que tiene una versatilidad, que tiene una capacidad. Vamos a habilitar la zona de aparcamiento contigua al centro de Alzheimer, que saben que es esa gran explanada para que todo el mundo pues pueda aparcar con tranquilidad y disfrutar de estos 4 días. Además nos coincide, fíjate, con la semana que vamos a tener el teatro, el musical de Cruz de Navajas, de la vida de Mecano y algunas otras actividades. O sea, va a volver a ser otra semana la que viene, pues como la que hemos tenido, ¿no? Y al final estos eventos no tienen otro objetivo, Rafa, que esa actividad económica, que al final vivimos de ella, eso genera empleo y que es nuestro principal objetivo. Un puesto de trabajo cada vez que se pueda generar, pues para nosotros será positivo. Se me antoja también pensar en el fin de semana del 13 de marzo, que se conjugaba la jornada de educación, la final de Valorant, ¿no? Un fin de semana también muy intenso, como lo va a ser este del 11, 12, 13, 14 de mayo. Hablamos también de un proyecto que se presentaba hace escasos días acerca de un proyecto que tiene que ver con el antiguo parvulario de las monjas, ¿verdad? Me parece un proyecto interesante porque hablamos de también un lugar céntrico, muy céntrico de la ciudad, y que entiendo que también quiere conformar un todo con esa zona de la plaza, con ese puerto que vamos a tener en Torrevieja. En fin, que también creo que va a haber grandes ideas con respecto a ese espacio. Sí, vamos, aquí confluyen dos cosas. Es decir, hay un compromiso que adquirí con los torrevejenses, que era rehabilitar estos edificios antiguos que tenemos en la ciudad de Torrevieja, ponerlos en valor y darles un uso. Ese es el objetivo principal, pero sobre todo el secundario, que a veces parece desmerecer, y es todo lo contrario, es más importante que el primero, es poner en valor un edificio que tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Ahí vamos a ubicar lo que nosotros llamamos el Centro de Alta Tecnología Empresarial, más comúnmente conocido en la actualidad como aceleradores de empresa. En este caso queremos que sea un lugar donde, con la actividad que tiene la ciudad de Torrevieja y con las futuras actividades que puedan implementarse con las máximas tecnologías, es decir, de la última innovación, pues este centro hacer ese acelerador de empresa. Un universitario que ha hecho un trabajo fin de máster, un fin de grado, es un trabajo que puede tener una implantación, que sea este centro el que coja a este universitario, con otros compañeros, monte esa empresa, la ponga en marcha, y como hace en este caso, bueno, pues una de las más conocidas en el ámbito nacional, como puede ser la aceleradora de Juan Roch, el propietario de Mercadona, mucho más modesto, pues la intención es hacer algo de similares características para los torrevejenses, ¿no? Esto tiene mucho que ver con algunos compañeros candidatos jóvenes que se han integrado, como Sergio, como Javier Casanova. Bueno, ellos son el mejor exponente, no por Javier, porque implantó su empresa aquí, pero Sergio está trabajando, por ejemplo, en Tarragona, en Cataluña, y lo que pretendemos es que esas ideas buenas las implanten a través de estos aceleradores, ¿no? Con lo cual es un proyecto muy importante. Estamos ahora mismo en esa fase de redacción del proyecto. Creemos que este año esa fase la finalizaremos, y de hecho tenemos consignación presupuestaria para arrancar con la reforma integral, y estamos hablando no solo de lo que era el parvulario o la antigua residencia del hospital, sino también el edificio contiguo, donde ahora mismo tiene la sede el Coro Francisco Vallejos, y también la orquesta y algunas entidades más que como hogueras también han decidido. La intención es que, por un lado, respetemos ese edificio que te decía, pero también conservemos el actual para esas asociaciones, y sobre todo ganar 3 alturas más para el resto de coros, asociaciones, es decir, que también será otro edificio multiusos en el centro de la ciudad, pues para esos locales de ensayo, para cualquier joven que pueda también hacer uso del mismo. Con lo cual es una intervención, creo que muy importante, y que efectivamente, Rafa, tiene mucho que ver con el puerto, con la plaza, con este entorno, con el edificio de la universidad. Bueno, es un conjunto de una estrategia globalizada que hemos marcado y que tiene, lógicamente, mucho de relación lo uno con lo otro. Sin olvidar el centro comercial urbano.
Sí, de hecho el centro comercial urbano es el que tiene que conectar toda esta parte, ¿no? Y de hecho, la pasada noche que firmábamos el contrato electoral con las dos principales asociaciones, con Hostelería y con Apimeco, hablamos del 50% de esos compromisos tienen que ver con el centro comercial abierto. Ya tenemos toda la estructura preparada y de hecho ya pues solo nos quedan comenzar a dar los pasos de creación y yo creo que eso va a suceder las próximas semanas. Me imagino que las elecciones van a hacer esta parada, pero después de las elecciones pues llegará la implantación, que al final no es más que esa oferta comercial que en todo momento no va a tener el puerto y que tenemos implementada en las calles comerciales. Pues la intención es que vaya mejorando y haciéndose de una forma globalizada. Al final esto no es más diferente que el centro comercial Habaneras o el de Cenia Boulevard en el casco urbano, en el centro de la ciudad de Torrevieja, gestionado además por profesionales y utilizando nuestra oferta existente y los locales disponibles, porque lo que pretendemos es traer o atraer más oferta para esos locales disponibles. También hablamos de una interesante o de importante inversión que se va a realizar con la asociación ADM. Interesante porque se va a invertir se pretende invertir una importante suma de dinero para diferentes actuaciones, ¿no? Con esta asociación. Sí, aquí teníamos una doble problemática porque ADIEN era una asociación y cambió su personalidad jurídica a ser fundación y teníamos que hacer el cambio de la cesión porque ellos son los gestores del CRIS, en este caso que tenemos en la ciudad de Torrevieja, es el edificio contiguo al Alpe para que los oyentes se puedan situar. Y le hemos renovado esa concesión por 75 años, ¿no? Yo creo que ese acuerdo es muy importante porque le da mucha estabilidad, pero además hemos renovado esos 75 años y hemos cedido la parcela contigua que tienen. Y esto es muy importante porque las instalaciones han quedado pequeñas, va a posibilitar probablemente en los próximos 20-30 años el crecimiento en este caso, pues personas con enfermedad mental. Y además es que ese centro de día tiene una parte que se llama de centro convivencial. Convivencial es pues como esas viviendas tuteladas, es decir, para que puedan residir, ¿no? Y esto también es otro salto cualitativo en la oferta de la ciudad de Torrevieja. Esa inversión la va a realizar ADIEN con ayudas públicas que vendrán de la mano pues con toda seguridad de la Generalitat Valenciana, espero, y también del Ayuntamiento de Torrevieja, como no podía ser de otra manera, y creo que es un salto más de mejorar lo que es la atención a las personas con diversidad en la ciudad de Torrevieja y en el entorno, porque al final también hay muchos municipios limítrofes que se benefician lógicamente de estas instalaciones. Vamos a seguir hablando de... Es verdad que no hablamos ahora de ONGs, hablamos de una polémica que ha surgido durante los últimos días al respecto de Adenis, una asociación que reclamaba ciertas cuestiones al Ayuntamiento de Torrevieja. Bueno, yo le quiero enviar cariñosamente a la presidenta Denis que si quiere hacer política, pues nos ponemos el traje de político y hablamos de política a político. Yo ahora no le estoy hablando a la política que va en una lista electoral de los verdes y que creo que mucho de ese comunicado tiene que ver con esto. Es decir, nos vimos con ella hace muy pocos meses, nos trasladó que llevan trabajando para atender a familias necesitadas. Para nosotros eso es una prioridad. Y desde ese primer día hasta el día de hoy no solo hemos recogido su demanda, sino que ya hemos iniciado la modificación presupuestaria, hemos incorporado y buscado los fondos de 20.000 euros, que por cierto en los próximos días pasará nuevamente por pleno para que se apruebe definitivamente. Aprobación definitiva que hay que resolver las alegaciones que por cierto han realizado los verdes y que hacen retrasar el plazo del cumplimiento de nuestro compromiso con ellos, pero bueno, en los próximos días ese dinero estará a disposición, dinero que vamos a adelantar anticipadamente para que efectivamente puedan seguir prestando esta labor. Estamos hablando de una asociación que tiene poco más de un año de creación, por lo tanto, cuando tú no tienes una antigüedad de 2 años ya no puedes concurrir todavía a las ayudas que el ayuntamiento hace. Hemos trasladado esto con una ayuda subvención nominativa, es decir, única y preferencial para ellos. Entonces, que nos critiquen que estamos retrasándonos, pues es lo que les explicamos, es decir, esa tramitación administrativa lleva 2 o 3 meses de trámite, lo estamos cumpliendo y tarde o temprano vamos a cumplir con ellos como estamos haciendo con todo el mundo. Aquí no discriminamos ni seleccionamos a los que vienen de un lado o a otro, al contrario, trabajamos para atender esas necesidades que en este caso para nosotros, como te decía Rafa al principio, son prioritarias. Bueno, hablamos también de la Semana de Mayor. La verdad es que durante las próximas semanas, los próximos días, vamos a vivir una intensidad de actividades bastante importante en la ciudad de Torrevieja y una de ellas también, como decíamos, es la Semana del Mayor. Es que el mes de mayo es un mes que históricamente la ciudad de Torrevieja siempre hay de todo, ¿no? Todos los fines de semana. De hecho, es desde un digamos abril y mayo siempre se ha juntado con ese final del certamen juvenil de Habaneras que celebramos también y que coincidió con 2 actividades más, el previo, el que tú comentabas antes.
y acabamos de finalizar una semana que es cierto que intentamos mostrar todo el trabajo que hacen a lo largo del año, especialmente las casas de la tercera edad, el centro municipal de ocio. Tiene que ver mucho con los bailes, tiene que ver mucho con esos talleres, bueno, toda esa oferta que en definitiva también hemos recuperado y que la ciudad había perdido, ¿no? La verdad es que es una oportunidad cada vez que me acerco a comprobar el estado, pues la satisfacción que tienen y la exigencia, porque cada vez que paso siempre me piden mucho más, y yo creo que nunca le devolveremos a los mayores tanto que merecen y que han hecho por nosotros. Me refiero a las nuevas generaciones que ahora tenemos la oportunidad de trabajar para que ellos estén felizmente cobrando su pensión, ¿no? Creo que hay que mejorar mucho en este ámbito. De hecho, hablábamos de contrato electoral, pues hemos firmado un contrato electoral con algunos temas bastante complicados de poner en marcha, y me he querido comprometer porque creo que son retos para seguir mejorando la atención a nuestros mayores. Estamos hablando de que un porcentaje muy amplio del padrón municipal de la ciudad de Torrevieja son personas que no se han elegido para vivir sus últimos días, disfrutar de lo que es en nuestra ciudad, y lógicamente siempre han destacado de Torrevieja especialmente la oferta de mayores, ¿no? Y esa semana del mayor yo creo que es la mejor, que resume todo y cuánto son capaces de disfrutar en el día a día. Vamos a ir llegando al final de la entrevista, y es cierto que no queríamos pasar por alto el emotivo homenaje que se vivía ayer en el Teatro Municipal de Torrevieja hacia la figura de Tomás Ballester, una persona que ha significado mucho para el bienestar, o para esa pata, esa concejalía de bienestar social de la ciudad de Torrevieja, para las asociaciones que se crearon y que tuvieron como tutela la de Tomás Ballester. Y ayer en el Teatro Municipal se vivía esa jornada que fue emotiva, porque no solamente la gente la recordó, sino además se recordó a una persona que nos ha dejado, y dejando una gran impronta. La verdad que fue un día complicado, Rafa. De hecho, pues algunas personas, cuando terminamos, estuvimos hablando y incluso pues tuvimos que realizar esfuerzos que alguna vez no nos han visto así, ¿no? Yo es cierto que la tarde fue también muy cargada de muchos momentos emotivos, porque hemos habilitado, en este caso no lo hemos hecho públicamente para que nadie pueda decir que hemos utilizado a Tomás o descubrir una placa en este sentido para que nadie pueda hacer ningún tipo de lectura negativa, es decir, en ningún caso. Pero todos los funcionarios del área de bienestar social, pues esta mañana saben que se han encontrado con una plaquita de simplemente reconocimiento, que es esa frase que Noel nos ha dejado, ¿no? Si yo he podido ayudar en esta vida a alguien, pues no habré vivido en vano, ¿no? Bueno, eso era Tomás, y yo creo que anoche, pues esas personas que quisieron sumarse, es cierto que había casi un centenar de personas que querían haber subido a hablar de Tomás Ballester, de lo que han vivido con él, de lo que les ha ayudado. Bueno, todos esos elementos nos hicieron que la emoción se pusiera a flor de piel, y de hecho en esa despedida final, que yo, fíjate, quería haber compartido con los torrevejenses algunas cosas que no pude hacer porque bueno, me vine abajo. Igual que hace 2 semanas pues despedí los directos que estábamos haciendo en la presentación de las candidaturas, y terminé con él y estuvimos hablando de él mucho y interactué. Es decir, yo creo que desde el cielo él esa noche quiso que yo compartiera todos esos buenos momentos, pero anoche desde el cielo me dijo: Eduardo, amigo, hoy toca estar como estás, y de hecho es que prácticamente rompí al final, y fueron momentos no solo emocionantes, sino de recuerdo. Es que hay momentos todavía en el día a día que cojo el teléfono y lo voy a llamar, y esto es algo que no olvido, y se me ponen todavía los pelos de punta, porque es que no acabamos de creernos que Tomás Ballester nos haya dejado. Así que yo dije anoche 2 cosas que creo que es importante. Una, el legado que Tomás Ballester ha hecho por esta ciudad, debemos de trabajar para que no se pierda, y especialmente enseñarlo, porque estamos faltos de buenas personas como Tomás, ¿no? Y necesitamos que haya nuevas generaciones que vengan con nuevos Tomás, ¿no? Al menos, por lo menos que se parezcan, ¿no? Y yo creo que eso es una labor y obligación de los que le hemos conocido y que hemos compartido con él estos momentos. Y en segunda instancia era lo que anoche quería compartir, y que aprovecho, Rafa, para compartirlo en las ondas. Vamos a intentar recoger desde el Ayuntamiento de Torrevieja todas esas vivencias. Algunas las escuchamos anoche, pero hay otras muchas, miles con toda seguridad, que Tomás ha compartido y que hay gente que quiere que las conozcamos. En un libro, que yo creo que debe ser una publicación de homenaje, de reconocimiento a su vida, a su obra, para que en definitiva esto que estamos hablando de que las futuras generaciones no han conocido a Tomás, pues sepan quién fue Tomás Ballester y por qué hay un centro de Alzheimer en la ciudad de Torrevieja que lleva su nombre, y por qué hay tantas cosas que hizo, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que
que ahora mismo más que nada estoy motivado, lo comenté anoche con los familiares, les parece una brillante idea y de hecho las próximas horas pues compartiré también con esas asociaciones y colectivos, vamos a tratar de recoger, no he hablado todavía con el concejal de Cultura, desde el área de publicaciones, para que pongamos a los oyentes que nos estén escuchando pues una dirección de correo electrónico, en qué oficina vamos a recoger todos estos aspectos, porque la intención es pues compartir algunos de ellos. Anoche, por ejemplo, un toxicómano quiso subir arriba, yo creo que lo vivimos todos y eso fue uno de los momentos más emocionantes que algunos de los que estamos hoy aquí hablando con más tranquilidad, pues nos hizo desvanecernos porque cuando se salva una familia, cuando hay unas criaturas, como decimos, unos jóvenes que pueden tener un futuro mejor gracias a que tomas en ese momento ayuda a esta persona, pues hombre, es que no hay palabras para devolverle tanto agradecimiento y tanto que ha hecho por nosotros, ¿no? Así que pues, lo mejor es que sigamos hablando de él y que sepamos que está aquí y que cada vez que tengamos que hacer una buena acción, que la hagamos como lo hacía Tomás, ¿no? Esto es algo que a todo el equipo se lo recuerdo todos los días que estamos trabajando, atendiendo a los ciudadanos, porque es que Tomás nunca tenía una mala sonrisa, nunca tenía un no, nunca no te podía ayudar, ¿no? Y yo creo que eso para un político, para una persona de servicio público es clave tenerlo en su ADN, ¿no? Yo al menos lo intento que así sea. Bueno, pues vamos a aprovechar este momento para finalizar la entrevista, dado que vamos a tener también tiempo más adelante para volver a hablar. En esta ocasión hablaremos de propuestas, hablaremos de esas elecciones del 28 de mayo a la ciudad de Torrevieja, donde el alcalde pues, se presentará y donde estará compitiendo de manera sana, evidentemente, y democrática por ese lugar, de nuevo, por repetir. Bueno, como digo, tendremos tiempo para hablar de eso ahora. En cualquier caso, alcalde, ha sido un placer compartir este momento con usted y nos veremos muy pronto. El placer ha sido mío, siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias a vosotros.